Listo. Profesor, bueno, muchas gracias por atendernos y bienvenido. Quisiera iniciar preguntándole qué lo ha llevado a estudiar, a apasionarse por la economía de Latinoamérica y especialmente por la de nuestro país. Pues por el lado de Colombia, mi interés en América Latina es como eh, un efecto multiplicador de mi interés en Colombia, que es lo principal. Entonces, este es el primer país que he visitado y estudiado en América Latina y es el país en el cual tengo muchos amigos y coautores y todo. Y es un país fascinante para un extranjero, es muy complicado, tiene mucho de bueno, tiene mucho de malo, tiene una drama grande entre los diferentes, digamos, presiones de la vida. Entonces nunca deja de ser fascinante, interesante y apasionante por la importancia de las peleas intelectuales que hay. Profesor, de acuerdo a eso y a su investigación y estudio, ¿cuáles son las características del agro de nuestro país? ¿Otra vez? ¿Cuáles son las características del agro Sí, colombiano de acuerdo a lo que usted ha investigado? sí. La característica que más me llama la atención y desde el principio es la desigualdad del acceso a la tierra. Y no solamente lo más notable, pero el más dañino. Entonces al principio me impresionó por lo raro que era para mí ver un país con una concentración tan alta de la tierra en pocas manos, pero luego a través del tiempo y haciendo estudios con colombianos, me di cuenta que también es muy dañino en términos económicos y yo diría políticos y sociales también. Y si uno fuera, digamos, a identificar una fuente principal de la violencia de Colombia a largo plazo, yo creo que es eso, la concentración de la tierra. Profesor, ¿cómo ha ido evolucionando el agro desde 1950 hasta el momento? Sí, ha evolucionado, por ejemplo, en el siglo pasado, bueno, empezando en el siglo XIX, un cambio fuerte, importante y por lo general positivo fue la llegada del café, el desarrollo del eje cafetero, el auge cafetero hacia el mercado internacional. Eso para mí fue muy positivo para Colombia porque lo permitió pasar de un país de bajos ingresos a un país de ingresos medianos, digamos. Eso fue un avance muy grande y afortunadamente muchos de los participantes en ese drama fueron pequeños caficultores. Entonces, los ingresos cafeteros se repartieron en una forma no muy desigual, digamos eso. En ese sentido, yo diría que el auge cafetero y el sector cafetero ha sido muy positivo para el país. Luego tuvimos el desarrollo de la agricultura comercial mecanizada, empezando más que todo en los años 50, y eso tuvo sus impactos positivos y negativos que complicados. Para mí la época de oro para Colombia fue más o menos los años desde finales de los 60 hasta principios de los 80, y esa fue la época en que la pequeña agricultura familiar creció y los ingresos aumentaron mucho, la pobreza se redujo, y eso también fue la época de oro en el sentido de que menos violencia que antes y menos violencia que después. Entonces eso para mí, si hubiera podido seguir el país en ese camino, sería ahora un país realmente de los mejores de América Latina en muchos sentidos. Pero el próximo capítulo es la droga, que ha hecho muchísimo daño directamente. Todo el mundo sabe eso, pero indirectamente también cortó ese avance que se había desarrollado especialmente en los 70,
con apoyo a la pequeña agricultura, un poquito de reforma agraria. Eso todo se cortó, se perdió y pues lo que sabemos es que el resultado ha sido muy dañino para el país. El capítulo actual, para volver a su pregunta sobre el acuerdo de paz, hay mucha divergencia de opinión para mí entre los colombianos expertos en este tema, pero obviamente hay razones para tener optimismo, porque la violencia alrededor de la guerrilla perdón, ya se acabó, pero hay muchas razones para el pesimismo también, porque las otras fuentes de problemas que al fin en los últimos 20 años fueron más importantes que la guerrilla siguen muy presentes. Entonces es un desafío enorme salir y aprovechar esta posibilidad de un cambio de camino para el país, pero va a requerir muchos recursos humanos que yo creo que el país los tiene, por ejemplo, capacidad de mejorar el agro. En ese sentido el país está bien dotado, pero los problemas, los desafíos son políticos. Si se puede ganar una pelea en contra de fuerzas muy poderosas en contra. Profesor, dentro de lo que usted acaba de mencionar, que es el tema del proceso de implementación del proceso de paz en nuestro país, hay unos ejes importantes y está el agro. ¿Cuáles van a ser esas implicaciones que se deben tener dentro de esta implementación de acuerdo a su experticia? Pues es una pregunta muy amplia y hay muchos detalles, muchos aspectos problemáticos, muchos desafíos. Pero para mí yo creo que son dos las necesidades para que el agro se vuelva más sano, más productivo en términos de ingresos para la gente menos rica, la gente de ingresos modestos, y eso es un apoyo continuo a la pequeña agricultura. Yo creo que eso está en marcha. En ese sentido el país ha recuperado en buena parte lo que se perdió en los últimos 25 años. Pero la otra necesidad, y eso está en los planes del acuerdo de paz, es una transferencia de tierra de las grandes que no lo utilizan bien, las grandes explotaciones, de las cuales hay muchas que no aprovechan bien la tierra que tienen. Esa tierra se debe transferir en el grado posible a pequeños que sí lo utilizarían con mucho más ventaja económica y social. Pero ahí está el problema, esto es el reto más difícil y muchos de mis amigos, tengo que admitir, los amigos que más conocen este sector, no tienen gran optimismo. Profesor, hablemos de en qué consiste, cuáles son las similitudes entre la pequeña propiedad y la gran propiedad. Las similitudes no son muchos, son más que todo diferencias, y la diferencia, son dos diferencias importantes para mí. Uno, la pequeña es más productiva por unidad de tierra en promedio, y eso es porque escoge productos de alto valor. Y esa idea se capta si uno compara un pequeño productor de papas en Boyacá y una gran explotación de ganadería extensiva en cualquier parte. Entonces, el valor del producto por hectárea en el primero puede ser 100 veces mayor, que es enorme la diferencia. En promedio, entre grandes y pequeños, la diferencia no es tan grande porque entre los grandes hay eficientes y entre los pequeños menos, pero hay una diferencia importante. La segunda diferencia, contraste, es de que casi todos los ingresos de la unidad pequeña llegan a manos de gente que no es muy rica, puede ser de bajos ingresos, medianos, pero gente de ingresos modestos. Y casi todos los ingresos de las grandes se van al 1% más alto de la distribución de ingresos.
Entonces, un gran contraste en términos de quién, percibe el ingreso y, por ende, cuál es el impacto sobre la desigualdad en el país. Profesor, usted en sus conferencias, para ir finalizando, habla de la política de apoyo familiar. ¿En qué consiste esta iniciativa? Eso incluye en digamos, el ingrediente más importante son avances tecnológicos, nuevas variedades, nuevas semillas, a veces nuevas formas de cultivar la tierra, en fin, pero lo que llamamos en economía avance tecnológico. El pequeño agricultor, a diferencia de los gremios de azúcar, lo que sea, el pequeño no puede hacer sus propias investigaciones científicas, entonces el Estado lo tiene que hacer. Y ese apoyo es clave en cualquier país, incluyendo a Colombia. Y los otros elementos de este paquete, uno es un buen sistema de transporte. Si es una área remota, en los llanos, las montañas, imposible alcanzar un ingreso alto si no se puede llevar al mercado su producto. Y la educación de los jóvenes y a veces inclusive de la gente de mayor edad es importante porque para adoptar bien estas nuevas tecnologías uno necesita algún grado de capacidad de entender. Entonces esos son tal vez los tres componentes principales, pero el primero es el cambio tecnológico. Profesor, ¿hacia dónde debe apostar la reforma agraria en nuestro país? ¿Cuál debe ser ese ¿Cuál debe ser ese lineamiento, esa apuesta de la reforma agraria en nuestro país? Sí, bueno, lo que se busca es una transferencia de tierras mal utilizadas y en manos de gente que realmente no necesita mucho el ingreso, a gente que corresponde al contrario, que utiliza bien, que necesita el ingreso. Y pues hay que, en ese proceso, lo mejor es un proceso que transfiere la tierra peor utilizada de las grandes a un grupo que puede aprovechar mucho mejor y hacerlo con el mínimo de conflicto posible. Esto es un tema muy complicado. Hay gente que dice que un impuesto sobre la tierra es la mejor forma porque desincentiva el control de la tierra si uno lo está dejando vacío y no ganando nada de plata. Eso es un instrumento interesante que hay que verlo. La expropiación sin tener en cuenta qué tan eficiente es la unidad grande, esto es causa de mucho conflicto, peligroso. Y en el momento yo creo que en Colombia se necesita un poco de 3 o 4 modelos de transferencia de tierra para maximizar el beneficio y minimizar el conflicto y el daño a los que, sin haber hecho ningún pecado, resulta que su tierra sería mejor utilizada por otras personas. Profesor, muchas gracias. Okay. Muy amable. Muchas gracias.